Buenos días, mi nombre es Gino Norero y junto con mi grupo hoy vamos a presentar los métodos de purificación de proteínas y la cromatografía. La purificación de proteínas es un proceso esencial en la bioquímica, ya que permite aislar proteínas específicas de una mezcla compleja de componentes celulares. Este proceso es crucial para estudiar la función de las proteínas, desarrollar medicamentos y realizar investigaciones médicas. Existen varios métodos de purificación de proteínas y uno de los más importantes es la cromatografía. La cromatografía es una técnica de separación que se basa en las diferencias en las propiedades físicas y químicas de las moléculas. Existen varios tipos de cromatografía utilizados en la purificación de proteínas, como la de afinidad, intercambio iónico, exclusión por tamaño y líquido. La elección del método de purificación depende de las propiedades específicas de las proteínas de interés, como su tamaño, carga, hidrofobicidad y afinidad por ciertos ligandos. A menudo se utilizan múltiples métodos en secuencia para lograr una purificación óptima. Generalmente, esta técnica se basa en las diferencias en las afinidades de los componentes de la mezcla por dos fases, una fase estacionaria y una fase móvil. La fase estacionaria es una secuencia que permanece fija, mientras que la fase móvil es un líquido o gas que fluye a través de la fase estacionaria. El principio fundamental de la cromatografía es la retención selectiva, que permite que los diferentes componentes de la mezcla se separen en función de sus interacciones con las fases estacionaria y móvil. Los componentes que tienen una mayor afinidad por la fase estacionaria se moverán más lentamente, mientras que aquellos que tienen una mayor afinidad por la fase móvil se moverán más rápidamente. La cromatografía es una herramienta versátil y poderosa en la investigación científica y en la industria. Se utiliza en una amplia variedad de campos, incluyendo la química, la biología, la medicina y la farmacología, para analizar y purificar sustancias. Además, es fundamental en el desarrollo de nuevos medicamentos, en el control de calidad de productos y en la investigación de procesos biológicos. A continuación, mis compañeros darán una explicación más detallada y amplia de los diferentes tipos de cromatografía, cómo funcionan y sus aplicaciones. La cromatografía líquida es una técnica de cromatografía en columna o en lámina, cuyo fin es separar los componentes de una mezcla líquida compleja para su posterior estudio o análisis. A la mezcla líquida también se le conoce como soluto o analitos. La separación de los componentes de la mezcla se logra diluyendo el soluto en un solvente denominado como fase móvil. Esta fase actúa como portador del soluto, por lo que se moverá junto con la mezcla a lo largo de la columna o lámina donde se tiene un filtro o trampa, también conocido como fase estacionaria. La composición de esta fase dependerá del estudio en cuestión, pero para dar unos ejemplos se puede tener sílica, alúmina, polímeros de gel y entre otros. A medida que la fase móvil arrastra consigo la mezcla a lo largo de la fase estacionaria, se irán separando los componentes de la mezcla. Esto sucede porque cada componente de soluto tiene una afinidad diferente por la fase estacionaria y por la fase móvil. Algunos componentes interactuarán con más fuerza con la fase estacionaria, por lo que se moverán más lentamente, y otros componentes tienen mayor afinidad por la fase móvil, por lo que se desplazarán más rápidamente a lo largo de la columna o lámina. La cromatografía líquida se utiliza para separar compuestos solubles poco sensibles al calor, por lo que generalmente se analizan proteínas, carbohidratos, vitaminas y entre otros. Bueno, ahora le voy a explicar un poco sobre la cromatografía por exclusión de tamaño. Esta, también conocida como SEC, según sus cifras en inglés, es un método efectivo para la purificación y análisis de proteínas que se basa en la separación de moléculas según su tamaño. Este método es especialmente útil para obtener fracciones de proteínas de alta pureza y para eliminar contaminantes más pequeños. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre el proceso de la purificación por SEC. Empezamos con la preparación de la muestra. Aquí agarramos nuestra proteína de interés y lo disolvemos en un buffer adecuado, lo que asegura su estabilidad para los siguientes pasos. En la carga de la columna, aquí es donde vemos como que la singularidad del proceso, ya que la SEC utiliza una columna empacada de un gel poroso.
Entonces, aquí al momento de echarle la proteína, vemos ya que hay moléculas que se están separando al momento de que fluya por el gel poroso. Luego, en la elución, aquí recolectamos las fracciones según el tiempo de elución. Y finalmente pasamos por el análisis de fracciones, que básicamente solo evalúa la pureza y el tamaño con un electroforesis en gel, o también puede ser por una espectrometría de masas. Un término que también quiero explicar es el radio de Stokes, o también conocido como el radio hidrodinámico. Esta es la medida de cómo la molécula o una partícula se comporta con el fluido, es decir, es el tamaño efectivo de una partícula cuando se mueve a través de un líquido. Esto considera tanto su tamaño físico como su interacción con el fluido. Este fluido sería la columna, que está compuesta del gel poroso como la garosa. Estos tienen poros de tamaños específicos que dejan pasar ciertas moléculas. En este caso, en la mayoría de los casos, las moléculas pequeñas van a ser las que pueden entrar a los poros del material de la columna, y las partículas grandes no entran a los poros, emergen primero, mientras que las pequeñas ya entran y se mueven lentamente para después emergerse. Bueno, para resumirles, la cromatografía por exclusión de tamaño, o SEC, es un proceso para la purificación de las proteínas que se enfoca en usar un gel poroso de la columna SEC. La cromatografía por intercambio iónico funciona en base a las interacciones electrostáticas entre biomoléculas cargadas y grupos funcionales con carga opuesta unidos a una fase estacionaria. Tiene dos fases: la fase móvil, típicamente una solución de buffer acuoso que introduce la mezcla a ser resuelta, mientras que la fase estacionaria es generalmente una matriz polimérica entrecruzada con agarosa o celulosa con grupos funcionales ionizables que llevan un ion de carga opuesta desplazable. Estos iones desplazables pueden incluir protones, grupos de hidroxilo, iones monoatómicos con una sola carga, como el sodio, iones monoatómicos con doble carga, como el calcio, e iones inorgánicos poliatómicos, como el fosfato, así como bases y ácidos orgánicos. Esta técnica se opera típicamente a velocidades de flujo lineales de hasta 500 cm por hora, y siempre que la estabilidad de la solución de proteínas lo permita, se realiza a temperatura ambiente. La separación de biomoléculas en cromatografía por intercambio iónico depende en gran medida del pH de la fase móvil. Al seleccionar un pH adecuado para la fase móvil, se puede hacer que la carga neta de una proteína de interés sea opuesta a la del grupo funcional de la matriz, asegurando que desplazará al ion del grupo funcional y se unirá a la matriz. Las proteínas contaminantes con carga opuesta no serán retenidas. La elución de las moléculas unidas se logra típicamente aumentando gradualmente la concentración de sal, elución por gradiente, o cambiando abruptamente la composición del buffer, elución por pasos, lo que hace que las moléculas unidas se desplacen y se muevan por la columna. El orden de elución está determinado por la carga neta de las moléculas, siendo las proteínas con menor carga neta las que se eluyen primero. Además, se puede utilizar cambios de pH para eluir selectivamente proteínas alterando su carga neta. La cromatografía por intercambio iónico se puede subdividir en intercambio catiónico e intercambio aniónico. Los intercambiadores de cationes que tienen carga negativa se unen a moléculas con carga positiva, mientras que los intercambiadores de aniones que tienen carga positiva se unen a moléculas con carga negativa. La metodología típica para la cromatografía por intercambio iónico incluye varios pasos clave. Primero, la preparación de la muestra, después el equilibrado de la columna, la aplicación y unión de la muestra, el lavado, la elución y finalmente la recolección de fracciones. Inicialmente, la muestra de proteínas se dializa en un buffer de baja fuerza iónica. Luego, la columna se equilibra con el buffer inicial, después de lo cual se carga la muestra y las proteínas objetivos se unen a la fase estacionaria. El lavado con el buffer inicial elimina las proteínas no unidas y los contaminantes de la columna. La elución, como se mencionó anteriormente, se logra mediante un gradiente de sal o de pH, con las fracciones monitoreadas y recolectadas en función de la absorbancia UV. A pesar de sus ventajas como alta resolución y capacidad, esta técnica puede crear uniones no específicas y desnaturalizar las proteínas debido a pH extremos o concentraciones de sal altas. Además, la técnica es incompatible con espectrometría de masas, particularmente en el modo de ionización.
La cromatografía por afinidad es una técnica empleada para purificar proteínas que utiliza interacciones moleculares altamente específicas, pero reversibles, entre una proteína y una molécula ligante que está inmovilizada en una matriz cromatográfica. Debido a esto, esta técnica es muy utilizada en procesos de purificación de proteínas de alto valor en el mercado, como enzimas, hormonas, vacunas, citocinas y anticuerpos monoclonales. Ahora bien, este proceso se lleva a cabo en 3 pasos fundamentales, pero antes se debe identificar un ligante que tenga una alta afinidad por la proteína de interés. El ligante seleccionado se inmoviliza en una matriz sólida como agarosa o poliacrilamida que se empaqueta en una columna. Dicha matriz se debe preparar en función del tamaño de las moléculas que se van a separar y el tipo de afinidad que se desea aprovechar. Seguido de esto, se debe cargar en la columna la muestra que contiene la mezcla de proteínas. Dado que la proteína de interés se unirá específicamente al ligando inmovilizado, mientras que las demás no lo harán o lo harán de forma menos específica, es necesario lavar la columna con un buffer suave para eliminar cualquier proteína no específicamente unida y otros contaminantes. Finalmente, la proteína de interés se eluye de la columna mediante la alteración de las condiciones del buffer. Esto se puede lograr mediante el cambio en el pH o la concentración de la sal, o incluso añadiendo un competidor específico que desplace la proteína de interés del ligante, lo que permite la recolección de la proteína purificada. En conclusión, la cromatografía es una herramienta fundamental en bioquímica y biotecnología, empleada para la separación y purificación de biomoléculas, especialmente proteínas. Existen diversas técnicas de cromatografía que se eligen según las propiedades específicas de las moléculas a purificar, tales como su tamaño, carga y afinidad. Tenemos la cromatografía líquida HPLC. Utiliza una fase móvil líquida que bajo alta presión separa compuestos de manera rápida y eficiente, permitiendo su análisis en investigaciones biomédicas y purificación en la industria farmacéutica. La cromatografía de exclusión por tamaño, CEC, separa moléculas en función de su tamaño y forma mediante el uso de perlas porosas. Las proteínas más grandes se fluyen primero, ya que no penetran en los poros, mientras que las más pequeñas se retardan en su paso. Es un método no destructivo y eficaz para obtener proteínas purificadas y eliminar contaminantes más pequeños. La cromatografía de intercambio iónico separa biomoléculas cargadas mediante interacciones electrostáticas con gran aplicabilidad en la purificación de proteínas y ácidos nucleicos, siendo altamente escalable y versátil. La cromatografía por afinidad, basada en interacciones específicas entre una proteína y un ligando inmovilizado. Esta técnica es ideal para purificar proteínas valiosas como anticuerpos y enzimas, con aplicaciones en la purificación de proteínas de alto valor. Cada una de estas técnicas juega un papel esencial en la investigación científica y en la industria farmacéutica, proporcionando métodos eficientes para la purificación, análisis y control de calidad de diversas sustancias. La elección del método adecuado depende de las propiedades de las moléculas a purificar y a menudo se utilizan combinaciones de métodos para lograr una purificación óptima. Estas técnicas también son cruciales para el desarrollo de fármacos, investigaciones biomédicas y estudios de interacciones moleculares. Gracias.